estamos en comunicación hasta Puebla con mi querido Beto Merlo, que siempre nos tiene un análisis de los temas políticos de coyuntura, y hoy tocamos su puerta para preguntarle ¿cómo ves al señor Manuel Bartlett, que de repente le llegó la sinceridad y se curó del Alzheimer? ¿Cómo estás, mi Beto? Sí, caray, buenos días, Jorge, a ti y a todo el auditorio. Pues sí, mira, la verdad es que ahora podremos todos dormir tranquilos porque ya sabemos qué fue lo que pasó por aquel año, ¿no? Bastante revelador el asunto. Fíjate nada más, qué bárbaro este señor. ¿Por qué le hemos de creer ahora? E incluso se echa para atrás después de esa declaración que hizo a Reforma, al diario Reforma, diciendo, no ganó Salinas, y después dice, bueno, ¿saben qué? Es que no tengo los elementos suficientes, entonces ¿para qué abre la boca? ¿No? Nada más, como dice su jefe, para tiznar con el señalamiento, y de paso pues favorecer a su jefe descalificando a su expartido. Fíjate nada más qué leales son nuestros políticos, Vaya, yo creo que ya no es algo nuevo dentro de la clase política a la que estamos acostumbrados en México. Definitivamente, pues sabemos que estas personas, porque además tenemos que hablar de que son grupos pues que llevan en el poder toda la vida, ¿no? Bartlett en aquel año era parte del gabinete salinista y sigue todavía vigente en la administración pública a través de cargos de elección popular, que en este caso pues es un pluri, pero ahí sigue, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo poco a poco estas élites con los relevos generacionales pues se van viendo obligadas a reconocer los errores del pasado, y bueno, más que errores han sido delitos, ¿no? Por supuesto que en ninguna democracia son aceptables, pero lo preocupante es justamente cómo es que una persona de este corte, y que una persona que también fue gobernador de Puebla, porque él es un senador poblano, que militó toda su vida en el PRI y que ahora, bueno, le dieron la puerta abierta a Morena, es la misma persona que en aquel momento hizo este fraude electoral, ¿no? Entonces, sí se antoja junto de la mano con esta posibilidad de anulación de las elecciones que comentábamos antes de entrar al aire. El centro del debate creo que tendría que ser la fragilidad institucional de los árbitros electorales en México desde aquel 88 y hasta ahora 2017, porque bueno, la posibilidad de la anulación, como me comentabas, pues tiene que ver con el rebase del tope de gastos de campaña, tanto por parte del PRI como del PAN, ¿no? Entonces, ¿cómo es que prácticamente pues son 10 años al 2008, son 10 años 20 años al 2018, casi como 20 años después, 29, estamos encontrando los mismos tipos de falencias, y que 20 años después no hemos logrado generar un árbitro electoral lo suficientemente fuerte para que esto no se repita. Fíjate nada más, o sea, antes cuando la Secretaría de Gobernación era la encargada de organizar los comicios, fíjate nada más, la iglesia en manos de Lutero, y cuando la Cámara de Diputados se erigía en colegio electoral para calificar la elección, pues sigue habiendo las mismas dudas. Hoy que supuestamente tenemos, como bien dices, un organismo ciudadano que sigue dando cuestionadas resultados, como lo que hoy está ocurriendo en Coahuila, con esta posibilidad de que se vaya a anular la elección por el rebase de los topes, que es justamente una de las causales. Decíamos que casi en automático pues deriva en la anulación de los comicios. ¿Cómo ves tú, mi Beto? ¿Crees que terminen anulando Coahuila, que sería lo más conveniente? Mira, más allá, antes de pasar ese tema de si lo anulan o no, con ambos casos, tanto con la revelación de Bartlett, que ahora nos quita un peso de la espalda y que nos quita el insomnio también, y con el caso de Coahuila, yo creo que la moraleja al centro es que justamente los actores siempre van a tratar de manipular el sistema electoral, ¿no? Es decir, aquí lo que importa más bien es la solidez de las instituciones y no tanto en la cancha de quién esté la conducción, el desarrollo y el control del proceso electoral. En aquel momento, como bien señalabas, era justamente el propio gobierno quien se encargaba
pues de controlar todo el proceso y de desarrollarlo. Ahora la cancha está en las manos de otros actores que pues tendrían que tener una extracción meramente ciudadana o alejada de los partidos políticos. Sin embargo, habíamos comentado en otros programas que estas personas también son electas o asignadas a través del Poder Legislativo, que al interior está representado por partidos políticos y no por la voluntad popular. Entonces, bueno, en ese sentido siempre hay que tener mucha atención a las reglas del juego, y nuevamente 20 años siguen siendo lo suficientemente débiles y lo suficientemente ambiguas como para que este mismo tipo de sucesos se repita una y otra vez. Y respecto a si se va a anular o no en Coahuila la elección, bueno, pues muy seguramente la decisión no estará sujeta a un Estado de Derecho, ¿no? Más bien seguramente se llevará a cabo o se definirá a través de la negociación que las propias cúpulas partidistas y políticas en el país lleven a cabo. Es decir, si Presidencia de la República decide negociar el Estado de México y su conservación a cambio de ceder este espacio, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otro tipo de digamos, jugarreta política ya al final del sexenio, porque además es un periodo crítico, por supuesto, para la Presidencia de la República, pues entonces así será, se anulará la elección, se volverá a convocar elecciones y la gente tendrá que volver a salir a votar. Y es muy triste ver pues cómo todo este tipo de parafernalias y de faramayas generan costos, gastos extras. Otra vez el gasto, sí. Pues estarse generando, porque desde un inicio el INE tendría que ver la forma de poder prevenir este tipo de escenarios, y pues al fin y al cabo también irrumpe con el desgaste de la voluntad popular, porque bueno, pues para las personas no es grato estar saliendo a votar cada 15 días o cada mes, ¿no? Digo, si de por sí tenemos un bajo nivel de participación electoral en el país, que a duras penas logra rebasar el 58-59 y a veces llega al 60%, ¿no? Ya en casos muy específicos, bueno, pues imagínate con ese tipo de desgaste, ¿no? De que es parte del argumento de la reforma electoral que hace que el próximo 2018, por ejemplo en Puebla, a lo mejor no en otros estados, pero aquí sí vamos a tener 6 boletas que tachar para elegir todos los cargos de representación popular. Entonces, bueno, todavía falta, es una de las causales, como bien señalas, pero tiene que emitirse un dictamen por parte de la comisión correspondiente al interior del INE, tiene que pasar al pleno del Consejo General, y entonces si se aprueba, entonces sí pudiéramos hablar ya de la virtual repetición de la elección. Así es, mi Beto. Oye, finalmente, no sé si escuchabas el reporte desde Venezuela, pero la moraleja que nos deja lo que se está viviendo allá es definitivamente de tomarse en cuenta. Ellos creyeron en un discurso de una revolución bolivariana, de un caudillo, de un mesías, como lo que está ocurriendo aquí, aun cuando se descalifican estas comparaciones, y yo creo que esas dudas las debemos de tener hacia todos los políticos, no nada más hacia López Obrador, que es con el que más se le hace el símil a Hugo Chávez o al propio Maduro, sino hacia todos los políticos que hoy nos prometen el oro y el moro, como dicen, y después cuando llegan al poder son otra cosa. Debemos como ciudadanos cuestionar y no entregar nuestro corazón. Tenemos ese error como pueblo, que creemos en los vendedores de espejitos, con partido o sin partido, independientes o pseudo independientes, de todos debemos dudar, Beto, y exigirles en todo momento, una vez que decidamos darles nuestra confianza a uno o a otro, porque si no, ahí están las consecuencias, y ahí está lo que se está viviendo hoy en Venezuela. ¿Cómo ves tú esto, Beto? Bueno, definitivamente es importante destacar que el autoritarismo se hace presente en cualquier tipo de ideología, no importa en qué punto del espectro ideológico se encuentre. Claro. Es decir, puede haber muchísimo autoritarismo de una extrema izquierda, como lo puede haber al centro, en el caso pues de un ejemplo más tibio, o en el caso incluso pues de la propia derecha, como lo estamos viendo con Donald Trump, ¿no? Al final hay que señalar que esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Norberto Bobbio, por ejemplo, gran politólogo que habla sobre la historia de las formas de gobierno, plantea que más allá de las ideologías, las propias formas de gobierno existen o pueden existir y comenzar en un estado puro y después pues prácticamente pervertirse a uno, en el cual los objetivos
los postulados, los principios y los valores de esa forma de gobierno se ven resquebrajados porque, bueno, pues al fin y al cabo las instituciones, los sistemas políticos, las relaciones de poder tienen al centro a las personas, al ser humano, y bueno, pues evidentemente nadie es perfecto en esta vida. Es justamente lo que hace que las formas de gobierno y los sistemas políticos puedan fracasar. Por eso, nuevamente poner al centro de la importancia de todo esto las reglas del juego para tratar de evitar a llegar a esos escenarios, ¿no? Es definitivamente muy preocupante lo que estamos viendo en Venezuela. Yo en lo personal no encuentro punto alguno de comparación entre la Venezuela de Maduro y entre el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador en México. Son más bien pues estrategias, ¿no? Como parte de esta guerra y esta campaña sucia. Digo, el señor por supuesto que tiene sus asegúnes, con los cuales muy seguramente muchos no estamos de acuerdo, pero hablar de, por ejemplo, de la disolución del Congreso en México, pues es prácticamente un tema imposible, como sí fue posible en Venezuela, ¿no? Sobre todo porque aquí funcionamos con un poder legislativo que es bicameral y que por supuesto las repercusiones políticas para México, tanto al interior como al exterior, serían catastróficas, y además es un escenario muy poco probable. Digo, en política nunca hay que hablar de imposibles, así como tampoco se habla de imposibles en las ciencias naturales, pero sí sería muy poco probable. Entonces, más bien yo creo que responde a esta otra parte que hablábamos de las campañas sucias, que ahorita le queda muy cómodo, por supuesto, a la derecha mexicana y a partidos de oposición hacia Morena que esté ocurriendo esto en Venezuela, porque bueno, pues pareciera que quieren tomarnos el pelo poniendo estos ejemplos. Insisto, es cierto, pudieran haber ciertos rasgos ideológicos parecidos, pero eso no quiere decir que una ideología pueda aplicarse en la praxis exactamente de la misma manera en la toma de decisiones políticas en un país y en otro. Así es, mi Beto, pero bueno, como ciudadanos pues estamos siempre, tenemos esa obligación de desconfiar de todas las fórmulas y de todas las promesas, claro, porque ya en el pasado tenemos pruebas, como dicen, la mula no era arisca, y ahora ariscos debemos ser antes de otorgar nuestra confianza o de darles la oportunidad a una u otra fórmula. Mi Beto, como siempre, muchísimas gracias por este análisis, y pues lo esperamos para el próximo lunes. Igualmente, mi Beto, te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo y del auditorio. Muchas gracias, un abrazo de vuelta, y pues sí, hay que ser bien ariscos, y creo que lo contrario jamás debería pasar. Un abrazo y buen día. Gracias, mi Beto, gracias, un abrazo. Gracias, amigos, ¿qué les parece? Vamos a hacer un corte y regresamos aquí en Disyuntiva TV.